yo sigo, por las dudas que te vuelva a sacar, Ahí está. sigo yo como hospedadora por ahora. Dale, Mientras habla Marta. buenísimo, buenísimo. Bueno. ¿Pongo a grabar yo también? ¿Intento o no? Pone Mart por las dudas de no perder la grabación. Me dice Si te que deja. necesito también permiso. No, por eso Ah, te no, iba a uno decir, solo debe espera un ser. segundito, a ver si te puedo dar permiso, Bueno. Marta. Ahí No sé si a di las dos permiso, nos podés dar permiso con esta licencia. y probamos, Ah, sí, ahí dale. me dice que sí. Bueno, ¿Y vos, Estela, seguís listo, grabando? vamos Sí. todavía. Sí, yo estoy grabando. Listo. Sí, yo también. Bueno, chicos, antes que nada, muy buenas tardes a todos los que están presentes y a los que no están también. Me supongo que luego van a ver la clase, si es que nos permite todo esto poder grabar. Lo que vamos a hacer hoy es, en la primera parte nos vamos a remitir, a ponerlos en contexto de cómo vamos a trabajar en la materia, y también vamos a dar algunos avisos que surgieron durante el fin de semana en relación a la matriculación en Matemática 1. ¿Sí? Respecto de la duda que tienen todos si son 3 comisiones, una o tantas, dada la modalidad virtual, tenemos que implementar y unificar en una sola comisión, lo que no significa que administrativamente sigan figurando cada uno de ustedes en la comisión que se inscribieron. Dada la modalidad es que unificamos los encuentros sincrónicos porque la complejidad que trae esto amerita que unifiquemos. Pero luego, como la intención es siempre grabar, vamos a dejar las clases grabadas para aquellos que no puedan concurrir por horarios de trabajo u otras cuestiones, las puedan ver a las clases. ¿Sí? Las clases van a ser los martes y jueves. Bueno, yo voy a empezar a compartir pantalla, así les vamos mostrando toda la documentación dentro del aula, y les pido, por favor, en nombre de toda la cátedra, que recorran y se tomen el tiempo de mirar cada uno de los documentos que han sido compartidos dentro del aula, de manera tal de que podamos, ustedes sobre todo, sacarse las dudas con anticipación. ¿Sí? Hay documentos muy importantes que ahora vamos a comenzar a recorrer. Bien. Ustedes están matriculados en el aula de Matemática 1, ¿sí? Este aula, en caso de que algún compañero tenga dificultad o quiera ingresar y necesite la clave de la matriculación, ahora Estela o Fabiana la van a colocar en el chat. La clave del aula es Mate1 2021, ¿sí? Luego la vamos a enviar también por mensajes. Eso es porque hay recursantes que les ha pedido la clave de matriculación del aula, con lo cual pueden ingresar también si están inscriptos. Antes de comenzar específicamente con Matemática 1, les queremos avisar que terminada la clase de hoy, vamos a habilitar a pedido de la facultad nuevamente los cuestionarios del taller preuniversitario. Dado que hay gente que se ha inscrito la semana pasada y van a permanecer abiertas las actividades de los cuestionarios, de los 6 cuestionarios, hasta el día 31 de marzo, a las 23:59. Luego de esa fecha se cierra definitivamente el acceso para poder responderlos. A aquellos que ya han respondido los cuestionarios, les quiero aclarar que no es necesario que los vuelvan a hacer, ¿sí? Porque ya los contestaron. Recuerden que es participación, no es aprobar los cuestionarios. Es solamente participación y se requiere un 80% de los cuestionarios realizados. Nosotros los estipulamos en 4 cuestionarios de los 6 que son obligatorios del taller. Insisto, taller preuniversitario, que es el aula que trabajamos hasta el día sábado, ¿sí? Es otro aula. Así que aquellos compañeros que ustedes conozcan y todavía les falte realizar los cuestionarios, les avisan que a partir de hoy, cuando nos vayamos de clase, va a habilitarse nuevamente para poder contestarlos.
¿Hubo una Eh, intervención Mar- allí? Sí, ¿Alguien? Marta, si están consultando si los recursantes también tienen que hacer los cuestionarios. Bueno, él No, ya le los contestó. recursantes están exceptuados de realizar esta actividad porque ya han hecho el año pasado otro taller llamado laboratorio que lo realizaron, así que están exceptuados. Solamente los aspirantes / ingresantes son los que tienen que contestar los cuestionarios, ¿sí? Esta duda, ahora sí ya en Matemática 1, estamos en el entorno del aula virtual, ¿sí? Profe, Sí. disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Yo tuve un inconveniente con uno de de las actividades. Por ejemplo, una de las opciones era poner el resultado únicamente un solo número, y yo agarré y puse X igual a tal número, por ejemplo, el resultado, ¿no? Y Bien. pude verificar si estaban bien o no, ahora que me deja ver, y me dice que tengo como tipo casi todo mal, pero porque yo le puse X igual a tal número, No te por ejemplo, preocupes, y me no salta te como preocupes. desaprobado. No, vuelvo a reiterar, los cuestionarios no se piden aprobados o desaprobados, sino que los realicen. Sí. Aún con estos errores de tipeo y demás, contabiliza que vos ingresaste la plataforma y que pudiste contestar. Eso es lo que estoy haciendo de manera cualitativa para ver la participación en el taller. ¿Sí? Así que Bueno, más quédate allá de eso, tranquila. profe, Bueno, no me deja siguiendo ingresar con las... a esta plataforma, a estos cursos, por ejemplo, de contabilidad 1 y lo que es matemática, no me deja ingresar. Ahora Bueno, yo puedo ahí ingresar yo mediante te un link, pero no sugiero, me aparecen los nuevos cursos. No sé por qué bueno, razón, te ya pregunté, sugiero pero no me que supieron responder. te sugiero que te comuniques con el mail de alumnos que está publicado en la página para ingresantes. Hay un mail, allí escribí para que te puedan solucionar. Quizá te está faltando algún papel o algo, alguna documentación a llevar al área administrativa del departamento de alumnos. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. En todo caso, vuelquen las dudas ahí en el chat y las chicas van a ir tomando nota, y después yo, cuando le toque explicar a una de mis compañeras, y vamos tomando nota y después los orientamos en todo caso en relación a los temas. Bueno, estamos en Matemática 1, vamos a dar comienzo a la cursada, es una materia anual, recuerden ustedes. Yo les dejé acá un video de presentación donde les pido que se tomen un ratito para mirarlo, porque allí cuento bastantes cosas que hoy voy a decir y que es necesario que tengan en cuenta. Ustedes son alumnos o aspirantes a ser alumnos de nuestra facultad. La facultad, de por sí, al ser un ámbito académico, tiene un reglamento, ¿sí? Con lo cual ustedes es importante que puedan interiorizarse de ese reglamento. Cómo se cursan las materias, qué pasa si falta un parcial, cuándo puedo faltar y justificar una falta. Debo conocer diferente documentación que hace a la vida universitaria como alumno, con lo cual es importante que no solamente lo que hemos compartido aquí en el aula, sino también en la página de la facultad, todo lo que tiene que ver con la documentación y reglamentación para alumnos, ¿sí? Bien, en ese video van a poder ver varias cosas que yo les voy a señalar, pero en particular vamos a ir ahora al espacio virtual de la materia. Un documento muy importante que tengan a mano y durante todo el año es el llamado calendario académico. Este documento, en el cual se vuelcan a través de una resolución que aprueba el Consejo Académico de la Facultad, mes a mes, semana a semana y determinadas fechas, se van mostrando, se van indicando diferentes eventos que hay que tener en cuenta. Cómo ser inscripciones para las materias, exámenes, feriados, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, es importante que lo tengan a mano, lo bajen de este link que les compartimos, y también cuando comienza y cuando termina el cuatrimestre, ¿sí? Las fechas son importantes que las podamos tener en cuenta. Bien. El otro documento
más que importante es el programa de nuestra materia. Este programa ha sido consensuado y avalado por el Consejo Académico, ¿sí? El Consejo Directivo de la Facultad. Con lo cual, en ese programa ustedes van a ver, ¿sí?, todo lo inherente a la materia, cómo nos vamos a manejar, cuáles son los contenidos que vamos a abordar, y también la metodología y nos transmiten las dudas si es que las hay, ¿sí? Un aspecto importante y a tener en cuenta, si no es el más importante, causa confusión aún para los recursantes, son las normas de cátedra. Las normas de cátedra establecen el sistema de evaluación de la materia. En nuestra materia, al ser una materia anual, tenemos previsto 4 parciales de evaluación. Cada uno de ellos, ¿sí?, tiene previsto un recuperatorio y a su vez un recuperatorio final. Pero hay una parte muy importante a tener en cuenta, ya lo van a ver en la adecuación de este programa, que fue aprobada y hoy lo subí como novedad al aula, es que para pasar el segundo cuatrimestre, el alumno debe tener indefectiblemente aprobado el primer parcial. El primer parcial involucra las unidades 1 y 2, ¿sí? Bien, no voy a ahondar más allí. Después, cuando ya durante la cursada les vamos a ir dando, y en relación a cada una de estas evaluaciones, ¿sí?, las cuales también están anunciadas dentro de nuestro cronograma de actividades del primer cuatrimestre. Hoy subí las normas de cátedra con su readecuación. Si tienen un tiempo, también por favor visualícenlas. Es otra resolución que está aprobada y es específica 1. Allí está establecida la modalidad virtual y cómo se va a evaluar en esta modalidad, ¿sí? Así que están puestos cada uno de los parciales, qué temas va a abarcar, así que es importantísimo que ustedes puedan leerlo con detenimiento y nos planteen las dudas ante cualquier duda que les surja, ¿sí? Nuestra materia, además de los parciales y por reglamento, prevé una instancia de actividad de formación práctica. Ya desde primer año cada materia tiene esta actividad, ¿sí? Con lo cual, esa actividad de formación práctica, como también es evaluada, se va a abordar a partir del segundo cuatrimestre, es decir, con los alumnos que hayan pasado la condición de haber aprobado el primer parcial en cualquiera de sus instancias, ¿sí? Hoy me escribió una alumna, y justo que lo veo acá lo recuerdo, la materia no prevé examen sin final, es decir, mediante promoción. Nosotros sí tenemos examen final, ¿sí? Así que bueno, eso vale la aclaración. Bueno, vuelvo al aula. Por ahí esto, digamos, este dioso, pero lo tienen que saber. ¿Por qué? Porque son... Anda medio cortado. Se corta, profe. Marta, se corta un poco, Marta. Y Profe, no se escucha bien. Se corta todo. Se escucha cortado. Estamos los derechos tanto el estudiante y el conocimiento tiene que tener las Hola, Marta. Hola. Marta, se te corta. No se escucha nada, se corta la comunicación. A ver, esperemos un poquito a ver si Marta restablece con la explicación, si no después seguimos nosotras.
Pero me parece que la sacó, ¿no? Bueno, ahí la saco. Sí, voy a estar ahí empiezo a compartir yo, si no, Estela. Te paso voz de hospedadora. ¿A mí Bueno. se me escucha bien? Sí, se te Por escucha ahí bien. estamos, no Sí, sé qué- profe. a ver. Sí se escucha, profe. Bueno, esperemos que hoy estemos mejor entonces. El otro día terminé. Te hago de hospedadora, Estela, para que vos Sí. vayas admitiendo. Dale, Fabi. Vuelvo a decirles que cualquier inconveniente, volvemos a ingresar a este mismo enlace, ¿sí? Marta le estaba mostrando las normas de cátedra, a ver, las voy a abrir, yo trataba de no tener abiertas cosas como para no generar Sí, y tienen tantas que ventanas tener abiertas. paciencia, chicos, porque hay mucho viento. Fabi está entre Gaiman y Dolabón. Yo estoy en Madrid y Marta está en Playa Unión, así que tengan paciencia porque por ahí hay mucho viento. Bueno, Hola, ahí ¿se me empiezo a escucha? compartir. Ah, Sí, Estela. sí, Fabi. Ahí empiezo a compartir Sí, yo la ahí ya pantalla, vemos. ¿se está viendo? Sí, perfecto. Bueno, acá lo que Marta estaba explicando en el momento que se le cortó, ella estaba hablando de esta instancia que es de actividad de formación práctica, ¿sí? Es muy importante, esto lo vamos a hacer en el segundo cuatrimestre, y es importante aprobarla, esta instancia. No tiene recuperatorio, pero bueno, va solamente un aprobó o no aprobó. Van a estar acompañados, se le va a dar con suficiente anticipación, ¿sí? La actividad a desarrollar, y van a estar asesorados e informados sobre qué es lo que tienen a hacer. Pero eso será en el segundo cuatrimestre recién. Pero es importante que la tengan en cuenta porque si no después a veces les sorprende cuando se las planteamos en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Marta lo que estaba aclarando acá, que no estaba contemplado, también les había estado comentando esto, que no se contempla la promoción de la asignatura, es decir, ustedes si aprueban todos los parciales que están estipulados, son 4 parciales en total, con sus instancias recuperatorias, una instancia de recuperatoria final, más la actividad de formación práctica, ustedes cursan o regularizan la materia, ¿sí? Y después tendrán que anotarse en las distintas fechas de exámenes que hay, regulares, para rendir la parte teórica, al examen final, ¿sí? Eso le mostró Marta al principio del calendario académico, y ya están... Disculpe, profe, se corta. Sí, chicos, tienen que tener un poquito de paciencia. A veces se corta, pero se vuelve a establecer. Sí, Fabi. Lo posible. Ya volví. Bueno, Marta. Marta, ahí Seguí, Fabi. Seguí. Sí. Le estaba comentando cómo regularizar la materia y volví a recalcar que no había promoción directa y que la regularizar la asignatura. Entonces, Se te corta, Fabi. Ahí sí te perdimos. ¿Ahí me escuchan? A ver. ¿Escucha? Sí, pero medio cortado. Si querés sigo yo, Fabi, que ya volví y volvió la luz acá en Playa. Será cuando compartís, porque hoy recién se te escuchaba perfecto. Hola. Hola, Fabi. Fabiana, si querés sigo yo. Bueno, dejo de compartir, a ver. A ver si dejo de compartir. No me deja dejar de compartir, a ver. No sé cuál es el problema. Ahí está. Bien. Sigo yo, Marta. Bueno, ¿Me escuchan Fabi. ahí? Bueno, sí, perfecto. Bueno. Entonces, referido a las normas de cátedra, tómense el tiempo, y al igual que el programa, de poder revisar todo lo que involucra, sobre todo la parte de evaluación. Bien, en el aula también tenemos bibliografía colgada. En esta bibliografía van a encontrar bibliografía obligatoria y bibliografía complementaria, ¿sí? Así que toda la bibliografía que nosotros pusimos está
en la biblioteca de la universidad, con lo cual pueden hacerse socios y sacar algunos libros que ahora de manera online también les dan libros, ¿sí? Bien, vamos ahora a una parte muy importante. Desde el primer día necesitamos establecer un cronograma de trabajo. Por eso está puesto acá el cronograma de clases del primer cuatrimestre. Debajo del cronograma de clases, que ahora lo vamos a abrir, van a encontrar mes a mes esto, que es el calendario de ese mes, donde van a estar indicadas las clases y los eventos más importantes, ¿sí? Cuando haya parciales van a aparecer seguramente en rojo o en amarillo para que le presten atención, ¿sí? Así que bueno, esas son cosas que ustedes tienen que prestar atención. En el cronograma de clases van a ir siguiendo semana a semana, mes a mes, ¿sí? Cada una de las clases por semana, fíjense, están previstas en sus días y fechas con los temas que vamos a trabajar. Fíjense en la primera semana. Estamos acá en la presentación de la materia martes 9, y el día jueves otro tema, y el día viernes está previsto, cada viernes está previsto clase de consulta. Ese link aún no está publicado. Se los vamos a publicar seguramente antes de este viernes el horario. También va a ser por Zoom. No va a ser siempre. Seguramente en el primer tiempo van a estar todos los viernes, pero no siempre vamos a dar clase de consulta. Vamos a ver cómo resulta. Porque el año pasado nos lo pedían al horario de consulta y resulta que después iba 1 o 2 alumnos. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Marta. Sí, perfecto. Sí, y Bien. está, bueno, no sé si después aclarás que la clase de consultas son para traer consultas. Exactamente, la clase de consulta, bien por recordarlo, Estela, es para llevar consulta, es decir, los avances que ustedes hayan hecho, los desarrollos, y plantean las dudas, no para que les resolvamos nosotros los prácticos, ¿sí? Sino las dudas y avances que ustedes pueden haber dado. Acá, en el mismo cronograma, van a ver... Marta, ¿sí? te freno. Ahí Carmen y Débora levantaron la mano. No sé si quieren preguntar algo. Bien, a ver. Hola, buenas tardes. Yo tengo una consulta referida a las clases de consulta. Si se va a intentar que no solape con otras materias o por ser de consulta no se va a contemplar eso. Las clases de consulta para alumnos de primer año están estipuladas y no se solapan con ninguno, ¿sí? Puede estar solapándose con los recursantes alguna materia, pero para alumnos de primer año no se solapan. Fíjense ustedes buenísimo. en el horario que está previsto los días viernes, que está publicado en la facultad, no se solapa. Es a partir de, calculamos, de las 2, 3 de la tarde hasta las 6, en algún horario de esos. No todo el horario, pero en algún horario. Bien, gracias. Dentro del cronograma... Había otra consulta, no sé quién era la que habló recién, allá abajo la mano. Carmen, ¿levantaste sin querer o...? Bueno, ahí le bajó la mano, por ahí tocó sin querer. Bien, listo. Entonces este cronograma es importante que lo tengan presente. Y la parte más importante del cronograma, ¿sí? En amarillo van a ir viendo los feriados, con lo cual eso no dejen de pasarlo porque, por ejemplo, este feriado que es un viernes no vamos a tener clase de consulta, ¿sí? La parte más importante es cuando anunciamos un parcial. Fíjense acá, jueves 13 del 5 está anunciado el primer parcial, ¿sí? Y así con cada uno de las evaluaciones, acá el recuperatorio del primer parcial, y al finalizar tienen el resumen de las fechas. Esta pantalla es muy importante, bájense el cronograma y mírenla. ¿Por qué? Porque en las otras materias, cuando les fijen, déjenme terminar y ya paso a preguntas. Sí, levanten cuando la mano las otras materias, y yo las activo. Cuando las otras materias publican las fechas de parciales, ¿sí? Ustedes tienen que recordar que este cronograma ya fue dado en el día de hoy. Y este cronograma está consensuado con los profesores de primer año de contabilidad y economía. Con lo cual,
¿sí? No debería solaparse con ninguna otra materia. Estas fechas son inamovibles para Matemática 1. ¿De acuerdo? Excepto que pase algo, como sucedió lo de la pandemia el año pasado, que tuvimos que readecuar fechas, pero si no, no hay cambios, ¿sí? Bien, préstenle atención acá. Primer parcial 13 de mayo, recuperatorio el 3 de junio de ese parcial. Segundo parcial 29 de junio. Y luego, recuperatorio final del primer parcial, que es el que les mencioné que por normas de cátedra debe ser aprobado para iniciar el segundo cuatrimestre, es en fecha a confirmar luego del receso invernal. Es decir, para ese parcial tienen 3 instancias para poder aprobarlo. En el parcial, en su recuperatorio, ¿sí? Y en su recuperatorio final. ¿De acuerdo? Es decir, a agosto tiene que estar ese parcial aprobado. Si no, no pasan al segundo cuatrimestre. ¿Sí? Bueno, eso es importante. Bien, miro, bajo acá. Vamos ahora ya a los aspectos de comunicación con la cátedra. Tenemos un foro de novedades que volvemos a repetir. Solamente anunciamos nosotros los avisos acá en este foro. Ustedes acá no escriben. En el foro Contacto con la Cátedra, ahí sí ustedes nos pueden escribir. De hecho, estoy viendo que hay uno o varios mensajes que ya nos escribieron. ¿Sí? Así que hicieron bien la tarea. Marta. Y allí, ahí termino, Estela. Bueno. Allí quiero decirles algo. El foro de Contacto con la Cátedra es para consultas en general, ¿sí? Y este foro y los demás foros ya de cada una de las unidades van a ser atendidos por el equipo docente durante toda la semana hasta el día viernes a las 20 horas. Lo cual nos indica que ustedes, si tienen una duda sábado, domingo o un feriado, lo puedan volcar en ese foro, pero no van a ser respondidos hasta, ¿sí? Excepto que veamos que sea algo muy urgente, hasta el día hábil siguiente. ¿Por qué? Porque el equipo docente está dedicado a pleno y con esto de la modalidad virtual no les puedo decir la cantidad de horas que trabajamos. Entonces necesitamos esos espacios para poder darnos los intervalos que necesitamos para poder descansar y también preparar las actividades que se necesitan para llevar adelante el cursado. Sí, Estela. Espera que tenía apagado. Karen Sandoval quería hacer una consulta y tenía la mano levantada. No sé si ya salvó. Hola. Sí, yo quería saber sobre los parciales. Si hay que aprobar sí o sí los 2 parciales primero o para pasar al segundo cuatrimestre. Bien, Karen, te invito a leer, como les dije al principio, te bajes el programa de la materia y leas el capítulo de evaluaciones. Como mencioné, para pasar al segundo cuatrimestre necesitas tener aprobado el primer parcial en su instancia de parcial, recuperatorio, recuperatorio final, como acabo de explicar. Obviamente también vas a rendir el segundo parcial y lo ideal es que lo apruebes, ¿sí? Pero lo que se va a requerir para el segundo cuatrimestre es aprobado el primer parcial. Eso después lo vamos a ir charlando, no se preocupen, vamos a volver sobre esto. No sé si hay alguna otra consulta de estas características. Sí, levantaron la mano para ver. Que los pierdo a tantos. Acá. Camila levantó la mano, a ver. Camila. Profe, tengo una consulta. El recuperatorio final, ¿sería el recuperatorio del recuperatorio? No. Tendríamos 3 Cuando chances. hablamos de parcial, recuperatorio, recuperatorio final, se refiere a una cantidad de temas que son los que vos necesitas sí o sí como piso saber para poder cursar la materia y dar continuidad a tu cursada, ¿sí? Por eso se ha puesto esta condición, dado que en el primer parcial están todos los temas que ya vimos del secundario, más lo que vamos a ver en este primer mes, que son temas nuevos de la materia que necesitamos que ustedes sepan para poder aprobar, cursar los temas que después son propios de la materia, ¿sí?
Entonces ya nos dimos cuenta que si nosotros los dejamos hasta fin de año con eso adeudado, lamentablemente los estamos engañando. ¿Por qué? Porque llegan a fin de año y tampoco salvan esos contenidos. Entonces, si nosotros ponemos a fines de julio como última oportunidad para aprobar el primer parcial, obviamente luego, ¿sí?, les damos la oportunidad también que si se quieren inscribir en otra materia tengan la oportunidad de hacerlo. Si no, van reteniendo matemática 1 durante todo el año con la ilusión de poder cursarla, ¿sí?, y no lo logran hacer porque no tienen los conocimientos más básicos que se necesitan, ¿sí? Entonces esto es en la sinceridad del equipo docente, se los tenemos que decir, ¿de acuerdo? Bien. Muchas gracias, profe. De nada. Si no hay más dudas, tenemos acá, y ya muchos de ustedes vimos porque el Instagram explotaba desde el sábado, nos están siguiendo en la cuenta de Instagram, que bueno, no se ve muy bien ahí en el loguito, pero ya entre ustedes seguramente se han ido compartiendo el Instagram, así que bueno, estamos ahí para que nos sigan y nos hagan consultas, obviamente de cuestiones generales, no particulares, ¿sí? Bueno, muy bien. En el aula también vamos a destinar un bloque a los llamados videos tutoriales. Esos videos tutoriales que les vamos a ir subiendo son como videos cortitos donde les explicamos ciertas cosas de la plataforma. Ejemplo acá, no está en este momento mostrado a ustedes, pero dice, ¿dónde busco la corrección del archivo soporte del cuestionario corregido por el docente? Bueno, allí les vamos a explicar cómo buscarlo dentro de la plataforma. ¿Sí? Son cuestiones que después de a poco vamos a ir compartiéndoles y prendiéndoles para que los vean. Bien, tenemos también cartelerías que tienen que ver con los cronogramas de parciales y recuperatorios. Fíjense que acá ya están publicadas las fechas, ¿sí? Hoy ya lo vamos a poner a la vista, los días de parcial y recuperatorio. Fabiana y Estela o Liliana, si están por ahí, agenden de cambiar un poquito el color de la letra de esta porque casi no se ve, al menos en mi computadora. Está muy... Sí, las letras están como muy amarillitas. Bueno. Yo lo cambio. Esto es copia de lo que figura en el cronograma, ¿eh? Así que estas fechas, no negocien con ninguna otra materia estas fechas, por favor. Bien, seguimos. La pregunta del millón, ¿se van a grabar clases? ¿Sí? Bien, es el intento que hacemos cada día y el esfuerzo titánico que hace el equipo para poder grabarles las clases. Ahora, yo les advierto una cosa, que sucedió el año pasado. Y no quiero ser mala con esto ni nada. Si nosotros vemos, como sucedió el año pasado, que los videos de 200 alumnos los veían 15 o 20 alumnos, significa que no les sirven. Entonces, vamos a empezar a grabar, vamos a subir, pero en la medida que veamos que a ustedes no les es útil, porque nosotros vemos quién los vio, quién no los vio, en la plataforma se ve todo, ¿sí? Es una radiografía de ustedes la plataforma. Entonces, si a ustedes no les sirve que grabemos las clases, porque por eso no ven los videos, prefieren YouTube o prefieren, no me acuerdo el profe no sé cuánto, famoso, entonces no las grabamos, ¿sí? Porque para nosotros significa mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, ya habrán visto. Bien, acá hay un cartel un poco tonto, pero es, creo, uno de los más importantes en esta modalidad y que se hagan ustedes rutinas. Acá dice que al momento de ingresar a la clase es aconsejable que tengan apuntes de la cátedra, algo para anotar, lápiz, goma, calculadora y el trabajo práctico a mano. Es lo elemental, ¿sí? ¿Por qué? Porque anotaciones y demás que hacen propias no es lo mismo que mirar las anotaciones que hace otro, con lo cual apropiense de sus propios apuntes, de sus propias notas. En los apuntes de cátedra deberían estar, si tienen la posibilidad de imprimirlos, deben estar rayados, deben estar manipulados en el sentido del trabajo que ustedes le van a imprimir a ese material, ¿sí? Con lo cual es importante, es algo tonto, pero nosotros no es tan tonto, por eso se los pusimos, ¿sí? Bien,
Están publicados ya en la desesperación que tenían ayer los links para ingresar al aula, ¿sí? Los días martes teoría y los días jueves la clase de práctica, aunque no va a ser tan taxativa la división, ¿sí? Ustedes se van a ir dando cuenta. Y está por publicarse, todavía no, la de los viernes, que es la clase de consulta, acuérdense, ¿sí? Bien, tenemos bibliografía que en esta primera etapa de la materia necesitamos que tengan a mano, ya lo tenían del taller, pero lo volvimos a poner, el de preuniversitaria, de matemática, ¿sí? Libro de matemática preuniversitaria, el de Stewart y el libro digital interactivo, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda? No, yo fui contestando. Perfecto. Todo lo que sea recuperatorios, como dice Marta, vuelvan a leer la parte en el programa, con qué notas aprueban, cuántos recuperatorios salen, el recuperatorio primer parcial tiene su recuperatorio y su recuperatorio final. Vuelvan a releer todo eso, porque ahora por ahí les va a surgir la duda, pero está todo ese material para que vuelvan a leerlo. Ahí todo esto que, como dice Estela, está dicho, todo lo que ustedes están preguntando está ahí, por eso los invitamos a que lean, ¿sí? Están en un ámbito académico, con lo cual van a tener que irse adaptando a las normativas, como les dije, y demás. Los horarios del jueves, ahí preguntan, Marta, ya que estás antes que empiecen, sí, son de, de 18 a 20, publicado. Están publicados, no así lo de los viernes. Lo de los viernes ustedes tienen que estar atentos a las publicaciones que hagamos. Las publicaciones oficiales se hacen por los foros de novedades. Publicaremos la clase de consulta de este viernes, es a las 16 o a las 14 o a la hora que nosotros, porque es un horario extra que tenemos nosotros para darle las clases a ustedes. Entonces tienen que estar atentos y a revisar su correo electrónico, porque está bien, vamos a publicar en el Instagram, pero lo oficial, las publicaciones son a través del aula virtual. Entonces, controlen su buzón de entrada y su spam, porque a veces los mensajes llegan al spam. ¿Sí? Hay dos personas. Fiorella Pino levantó la mano. A ver. Sí, Fiorella. Hola, profe. Yo soy recursante, quería consultar, ¿este año no va a haber laboratorio de matemática? ¿Eso ya se cubre con lo de los ingresantes? Justamente ya lo mencionamos, los recursantes están exceptuados del taller de matemática preuniversitaria que se terminó de dictar el día sábado pasado, ¿sí? Como ustedes ya cursaron el laboratorio el año pasado, se entiende que no lo necesitan. De todas maneras, pueden repasar todos los temas del laboratorio que les van a servir y lo que es el libro de matemática preuniversitaria. Gracias. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí. Bueno. Sí, no, consultaban por la biblioteca. Todo lo que sea extra, chicos, ese tema lo tienen que tanto manejar con alumnos como con la página de la facultad, están publicadas en la página de la biblioteca. Lo que podemos hacer es poner en el aula un link a la biblioteca, pero ya eso exceda a lo nuestro de matemáticas, ¿sí? Sí. En alumnos los pueden orientar respecto de la biblioteca y si no googlean y ponen Biblioteca Gabriel Puentes y les va a aparecer. Bueno, ¿cómo está organizada antes que la última, chicos, no hay laboratorio este año. El laboratorio no se dictó. Fue reemplazado. Porque fue reemplazado por el taller para los ingresantes, los aspirantes. Por lo tanto, los que hablan de laboratorio son porque son recursantes. No tienen que hacer ningún laboratorio, ni se dictó nada para los recursantes, directamente ingresaban a Matemática 1. Bien. Volviendo ahora al aula, cada unidad va a tener la estructura que más o menos trabajaron en el taller. Sí. Antes que empecemos, porque eso sí, no, me parece que no lo dijimos. Yo por ahí, como estoy contestando en el chat, los parciales, chicos, van a ser cuestionarios de la misma forma, no les voy a decir igual, pero parecidos, similares a los que estuvieron haciendo, los que están recursando y los que estuvieron haciendo el taller, ¿sí? Porque preguntaban si eran por Zoom o eran presenciales. No, son por la plataforma Moodle, con herramientas y recursos que nos da la plataforma. A través de cuestionarios.
Claro, son cuestionarios que ya les vamos a ir anunciando. Y siempre lo que hacemos es, un día antes del primer parcial, hacemos una simulación para que ustedes tengan idea de con qué se van a encontrar. Sí, por lo general, el primer parcial se va a crear un bloque que va a decir simulación, cuestionario, simulación primer parcial. Le vamos a poner las consideraciones, porque tienen que tener ciertas consideraciones, ¿sí? Porque una vez abierto, van a tener un cierto tiempo, tienen que, una vez que lo abren, no lo pueden cerrar porque se nos envía, ¿sí? Entonces, a ver, Marta, se te fue la pantalla. Sí, no, estoy bien. Ah, pues estamos viendo el WhatsApp. Ah, está bien. Ok, no, era porque Fabiana estaba escribiendo. Y no se entregan los trabajos prácticos, ¿sí? Los trabajos prácticos es una guía para su práctica, ¿sí? Para practicar. De todas formas, tienen que seguir buscando ejercicios porque seguramente no les va a ser suficiente la cantidad de trabajo, la cantidad de ejercicios que tengan los trabajos prácticos, ¿no? Si uno se quiere preparar bien, hay bibliografía, siempre ponemos ejercitación adicional, ponemos material. Ahora Marta le va a ir explicando un poco eso. Bueno, respecto de la organización, por unidad, vamos a trabajar con una estructura en un bloque donde siempre se van a encontrar con los apuntes de cátedra, donde va a haber material, como está puesto aquí, va a haber un bloque de trabajos prácticos. De hecho, hoy vamos a comenzar a trabajar con el trabajo práctico número 1, ¿sí? Donde ustedes todos esos archivos se los pueden descargar y tener en su PC o imprimirlos, ¿sí? Y a medida que vayan transcurriendo las clases, también les vamos a ir dando las respuestas de esos ejercicios, ¿sí? Tenemos también material complementario en cada una de las unidades, videos, apuntes específicos, algo que nos gustó de internet, algo que por ahí hacemos nosotros, como estos videos, ¿sí? Y en cada unidad van a encontrar, como siempre, el foro de consulta de la unidad. Al igual que los otros foros, ustedes tienen que dar inicio a un tema para poder plantear la duda de esa unidad, ¿sí? Siempre acuérdense que las dudas específicas van en el foro de la unidad, ¿de acuerdo? Eso ya lo manejaron desde el taller y los recursantes lo recontra saben, así que no va a haber mayores inconvenientes. Yo ahora me voy a loguear como si fuera un alumno, ¿sí? Porque yo al tener el rol de profesor tengo otra vista del aula, y esto es con lo que ustedes se van a encontrar. Fíjense que ahí va a decir el nombre de ustedes, estudiante, y este es el aspecto que ustedes van a encontrar dentro del aula. La mayoría de las cosas que yo les dije están a la vista en este momento, ¿sí? Con lo cual los invito, vuelvo a insistir, a que recorran detenidamente todo y cada uno de los documentos que les compartimos, los cronogramas, las fechas, los horarios. Esto a veces, hasta que se familiarizan, lleva un tiempito. Obviamente ustedes se llevan mejor que nosotros con la tecnología, pero ustedes están más acostumbrados a los entornos de las redes. Y es un ámbito académico, no nos tenemos que olvidar, con lo cual, sí o sí, tiene que quedar toda la actividad de ustedes y nosotras registrada en esta plataforma. Por eso no podemos irnos de la plataforma, ¿sí? Dada la situación de pandemia, menos mal que teníamos este tipo de plataforma que nos pudo dar el ámbito para interactuar y brindarles a ustedes el acompañamiento durante la cursada, ¿sí? Bueno. Marta, sí. Guillermo levantó la mano. Guillermo Carbone. Guillermo, te escuchamos. Sí, había escrito ahí en el chat y preguntando porque yo el año pasado me anoté a las materias del segundo cuatrimestre y no hice laboratorio de matemática, porque era anual y ya no me podía anotar en el segundo cuatrimestre, y no hice ni el laboratorio ni el taller. No sé si eso es algo obligatorio o si es algo que consideran que me va a servir igual hacerlo como para no entrar tan crudo y cómo puedo acceder a eso. A vos no te van a exigir desde la facultad de hacerlo. Taller, que dicen al taller. Pero yo, si hay un consejo que te puedo dar, es que te bajes el libro de matemática preuniversitaria y veas
toda la primera parte. La parte 1, que se denomina, cubre todos los temas que dimos en el taller y también que se abordaron en el laboratorio. Así que te sugiero que bajes todo este libro, veas la parte 1 completa. En ese libro vas a encontrar todos los temas, todo lo que es números, propiedades, polinomios, ecuaciones, trabajo con ecuaciones lineales y cuadráticas, y la parte de problematización también abarcando esos temas. Así que yo te sugiero que vayas leyendo y estudiando la parte 1 de ese libro. Hola Marta, ¿se me escucha ahora? Sí, ahora Sí, sí, Fabi. Sí. No, que también ahí por ahí podemos poner en ese lugar el otro material, la otra bibliografía que teníamos en el taller también, así que después Sí. lo colocamos ahí Sí, también, ahí, para bueno. que Perfecto. sepa él que le agregamos algo más. Agendamos. Y hay una consulta, porque había, Sofía pregunta que no le aparecía el trabajo práctico, a ver si vas avanzando para mostrarles que está ya Sí. visible ahí. Quizás Sofía entró antes Ahí y está. no lo había Yo estoy visto. como estudiante. Estoy como estudiante y ya se Maite, ve el trabajo práctico. ah, está bien. Maite levantó la mano. Sí, Maite Enríquez. Buenas tardes. Yo recién acabo de entrar y me perdí parte del inicio. Mi consulta es, todo el módulo 1 entra en el primer parcial. Se te escuchó Se te un escuchó poco la mal. mitad. La clase va a quedar grabada, grabada. Maite. Así que después revisa todo desde el principio la grabación, porque ahí se dijo todo justo lo que estás preguntando. Sí. ¿Sí? Así que revisa la grabación cuando la subamos hoy a la tarde. Bueno, muchas gracias. Sí, Fabi, ¿algo más querías decir para mostrar de acá? No, ahí están consultando, sí, del trabajo práctico, porque preguntaban que no estaba, entonces quizás había entrado Ahora antes y sí. no lo había visto, entró esta mañana, ya está Claro. visible. Y si lo arrancamos Están las ahora, sí, ya respuestas vamos a y empezar el a material trabajar con... complementario. Bueno, dejo Sí, de compartir, Fabi. Así ya te Bien. paso a vos y estoy atenta. Bueno, voy a ver si no tengo problemas ahora. Bueno, vamos a empezar directamente ya con, Hola Marta, ¿le puedo hacer una con el tema consulta? de hoy. Porque estoy levantando la mano y... A ver. ¿Le puedo mandar un mensaje privado por el aula virtual? Porque estuve Sí. intentando y no me deja enviarle mensaje. O sea, lo envía, pero después sale como, me dice error. Bueno, Es envíalo, no hay un problema. que tuve. Ah, bueno, muchas Ok. gracias. A ver si ahí se está viendo. Todavía no, Fabi. Dice que ya estás por compartir la pantalla. Sí. Bueno, me avisan cuando sea así. Ahora Ahí ya sí, se ve. Fabiana. ¿Ahí ya se está viendo? Sí, Fabi. Sí, perfecto, Fabi. A ver un segundito. Bueno. Yo estaba buscando y no tenía habilitado acá el lápiz. Bueno, voy a usar para no ir rayando y no ir rayando mucho. Bueno, acá Marta ya les había mostrado el cronograma, ¿sí? de esta unidad, de la materia, de la asignatura, y yo lo que hice acá fue colocar esta primera parte, que es el módulo algebraico, donde vamos a empezar a trabajar. Yo ahí les había recomendado una consulta que hicieron recién, respecto a si empezamos o no con el trabajo práctico número 1, ¿sí? Entonces, acá van a encontrar siempre a la derecha, en la semana en la que estamos, los temas que vamos a estar desarrollando y a qué trabajo práctico corresponde. Fabi. Fabi. ¿Sí? Hay muchas clases, por ahí muchos preguntaban hoy, si es incluso teórico-prácticas. ¿Sí? ¿Se corta? No, está muy bajito tu volumen del micrófono. ¿No? Sí, se Ahí corta. sí. No, ahí se Ahí escucha se bien. escucha bien. Uy, ¿dejaste de Había dejado compartir? de compartir. Ah. Sí, dejé de compartir porque pensé que tenía algún problema acá. A ver, voy a compartir. Bueno, sí, dejé de compartir. Hay mucho viento acá. Y se ve que no me tomó los datos del celular. A ver. A ver. Por ahí no voy a hacer la pantalla completa, me parece. Porque... ¿Ahí se ve? Ahí estás empezando. Todavía no vemos, pero ya dice que estás... Ahí está. Ahí está perfecto, Fabi.
¿Ahí se ve bien? Sí, sí se ve. Se me tilda, me pasaba esto con el PowerPoint. Bueno, se me tilda el lápiz. Compartir ustedes. Bueno, acá les comentaba yo entonces que teníamos que estar atentos al cronograma, y en este caso estamos viendo, bueno, el trabajo práctico número 1 es el que vamos a estar desarrollando en estas 2 semanas, ¿sí? Ya después le vamos a estar avisando bien de las clases de consulta, los horarios y los enlaces para las reuniones virtuales. Estamos en esta clase entonces de hoy, después de todas las dudas que se sacaron. Se sigue escuchando bajo. Hola, ¿y se escucha? Ahí sí mejor. Ahí se escucha mejor. Bueno, ahí va. Profe, que te escucho entrecortado. Hola. Hola, Fabi. Sí. A ver. Luego de las dudas que se sacaron en el día de hoy, vamos a intentar empezar a desarrollar, vamos a ver hasta dónde llegamos, el resto lo van a ir viendo en la práctica el jueves. Ya presentamos la materia, lo que vamos a ver ahora es logaritmo, la definición del logaritmo y las propiedades, para después poder ir y resolver ecuaciones logarítmicas y exponenciales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver como introducción. ¿Qué tiene que ver el logaritmo? ¿Sí? Tenemos que la potenciación tiene 2 operaciones inversas. Una es la radicación y la otra no la conocemos de esta manera, pero como operación podríamos decirlo que es logaritmación. ¿Sí? La radicación, esto ustedes ya lo han resuelto en el taller, cuando estamos hablando de la raíz enésima de un determinado valor, y decimos que eso, sí, se corta. Que vayas más despacio, dicen. Más despacita tu voz porque va muy rápido y se entrecorta. Bueno. Igual, chicos, tengan paciencia porque es hasta que se estabilice. Somos 271 en la plataforma, entonces tengan un poquito de paciencia porque no es que no se entiende nada. Si no, dejo de compartir y siguen ustedes, chicas. Ahí se ve bien, ahí se escucha bien. Cosa. Ahí se escucha bien, Fabi. Bueno, voy a poner el teléfono por si me mandan algún mensaje. Ahí se escucha habíamos perfecto. visto entonces que para empezar con este tema, bien, para empezar con este tema, vamos a ver como introducción, qué relación, cómo aparece lo que es el logaritmo, ¿no? Y es como una operación inversa de la potenciación. Ya conocíamos esta operación inversa, que es la radicación, en donde podíamos calcular la raíz enésima de un determinado número real, donde A pertenece al conjunto de los reales, el n es un número natural, y podíamos encontrar esta operación y este resultado nos iba a dar un valor b, de tal manera que b elevado a la n nos daba el valor a, ¿sí? Entonces son operaciones inversas. Por un lado tenemos lo que es potencia en esta expresión, que está a la derecha, y es lo opuesto, lo inverso, que esta operación que es raíz. ¿Sí? El valor este de A se lo llamaba radicando, y el n era el índice de la raíz. ¿Sí? En esto supongo que lo recuerdan, estuvieron trabajaron con las propiedades de radicación, incluso, bueno, extraer factores del radical o introducir factores dentro del radical. Vamos a ver ahora esta otra operación, que es la logaritmación. Y en este caso, fíjense que hay una diferencia. Acá tenemos una x, una variable x, que está como potencia de esa determinada base b. Si nosotros quisiéramos conocer, por ejemplo, esto fuera una ecuación, y pretendiéramos encontrar cuál es este valor de x, tendríamos que definir entonces esta otra operación, que es el logaritmo. Acá, bueno, yo ya puse todo junto para que nosotros lo vayamos viendo. ¿Y qué es el logaritmo? A ver, ¿recuerdan lo que es el logaritmo? ¿Alguna vez lo han visto? ¿Sí? Nosotros tenemos el logaritmo en base a de un determinado valor b nos va a dar x. Esta expresión sería sí y solo sí. La base de ese logaritmo que es a elevado al resultado nos está dando el número. ¿Sí? Ese número al cual le aplicamos el logaritmo lo llamamos argumento o antilogaritmo, y la base es la base del logaritmo. Este valor a es la base de ese logaritmo.
Acá tenemos entonces lo exponencial, entonces esto es lo contrario de la potenciación, en donde la x está como exponente. Y el valor de a sería la base de esta exponencial. Esta expresión sería una expresión exponencial. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Es decir, yo acá un costadito hice un resumen, acá esto lo saqué de un material que después les doy el enlace, sino de una página en internet, que la base de ese logaritmo tiene que ser positiva, no podemos calcular logaritmos de bases con valores negativas, y que esa base también tiene que ser distinto de 1. ¿Vamos a poder calculárselo a cualquier valor b? No, el valor de b tiene que ser positivo, si no existen logaritmos de números negativos. Entonces esta es la definición. Acá hay un esquemita nada más representado en la recta numérica, me pareció interesante para que ustedes vean después conjuntos soluciones o que podemos ubicar el valor de a en la recta numérica. Acá está rayado, esto en azul significa que son los valores que puede tomar la base del logaritmo, pero no puede tomar el valor 0 y tampoco puede tomar el valor 1. El valor de b, que es el argumento del logaritmo, tiene que ser positivo. No puede tomar el valor 0, tiene que ser estrictamente positivo. ¿Sí? Ya vamos a trabajar también con desigualdades en las próximas clases. Entonces, los valores tienen que ser de b mayores estrictamente que 0. Acá les puse un resumen nada más, que como es una función exponencial, la base es positiva, por la definición de exponencial también. La definición de exponencial, las bases tienen que ser positivas, es decir, en esta expresión exponencial tiene exactamente las mismas características, los parámetros que usamos, que en la expresión del logaritmo. El valor de a, de base de esta exponencial, tiene que ser positiva, mayor a 0 y distinta de 1, y el valor de x sería el exponente, puede ser cualquier número real, y el valor de b, este resultado, nos va a estar dando, vamos a ver, valores positivos. ¿Cuáles son las características? ¿Por qué la condición a veces uno no... Sí. Te quería... ¿Se corta? No, se escucha perfecto. Quería decirles que como en la materia nosotros vamos a trabajar en el entorno de números reales, ¿sí? Estar siempre remitiendo, por eso hizo hincapié Fabiana, que dentro del conjunto de los números reales el logaritmo va a estar definido para números positivos. En algunas aplicaciones económicas, en materias más avanzadas, van a trabajar con logaritmos de números negativos, pero ya vamos a estar hablando de conjuntos numéricos que en esta materia no van a ver ustedes, ¿sí? Pero solo esa aclaración, Fabi. Sí, que es importante esto porque no es que no sean operaciones que no podamos hacer, igual que en la radicación, las raíces de números negativos nos lleva a los complejos, en el caso que decía Marta, lo van a ver en otras materias más adelante, ¿sí? Nosotros vamos a estar en la materia matemática 1, vamos a trabajar siempre dentro del conjunto de los números reales, ¿sí? Cuando hablemos más adelante de funciones, vamos a estar siempre encuadrados dentro del conjunto de los reales, de los números reales. Entonces, ¿por qué la base tiene que ser distinto de 1? ¿Sí? Vamos a suponer acá que si tenemos que la base es 1, y por ejemplo quisiéramos calcular el logaritmo en base 1 de 3, y esto sería x, por definición de logaritmo, estoy usando acá la misma definición, esto va a ser cierto si solo si, la base, que sería el 1, elevado al resultado, que es x, me daría 3. ¿A ustedes les parece que hay algún valor de exponente, de tal manera que yo al 1 lo eleve a esa potencia y me dé 3 como resultado? Eso no es verdadero, ¿sí? No es cierto. Dicen no todos existe. que no. Entonces, por eso, esto a veces uno lo pone, perfecto, lo ponemos como ejemplo, porque a veces uno dice, ¿por qué no puede valer 1? Bueno, lo ponemos y vemos que esto no es cierto. Y acá yo al costadito, relacionado con esto, que no puede ser 1, les puse esto también para que pensáramos, ¿sí? Yo puedo calcular el logaritmo en base 1 de 1, este resultado yo lo puedo llegar a encontrar. 1, ¿a qué potencia la tendría que elevar para que me dé 1? A ver. ¿El 1 elevado a qué potencia me da 1? A la 1 dicen. A la 0. A la 1 dicen. A ver, a la 0 a la dicen 0. otro. A la 1 me da 1. A la 0 dicen todo número otro. elevado a la 0 da 1. Acá no me funciona el... Bueno, elevado a la 1 o a la 0.
Los últimos dijeron a la 0, alguno dijo a la 10. ¿No dan los dos lo mismo? ¿0 o 1? A ver, no puedo usar el lápiz, no sé, en el mouse. Acá, ¿cómo? ¿Qué dijeron? ¿Nos dan los dos lo mismo? Los Todo número elevado a la 1. Si lo elevamos a la 1 nos da el mismo número. Si lo elevamos a la 1 nos da el mismo número, perfecto. Si Si lo elevamos a la 0 nos da 1. Todo número elevado a la 0 nos da 1. Bueno, y si lo elevamos al cuadrado, 1 Nos elevado da al 1. cuadrado, nos da 1, 1 Da- elevado al cuadrado, ¿sí? Da Si yo 1. pongo 1 elevado al cuadrado, también nos está dando 1. Y si lo elevo al cubo, También. ¿qué pasaría? Bien. También, o sea que ¿encuentro un único resultado acá? Sí. No. ¿Sí? Si no, lo elevo a la 0, no. no encuentro ningún resultado. No, profe, Por porque eso se puede, es esta condición. Perfecto, ¿sí? Entonces, por eso también está esta condición. Estaba como este ejemplo que yo les había puesto primero acá, logaritmo en base 1 de cualquier número. Acá pusimos 3, pero podemos ver cualquier número. Eso no existía porque no me daba este resultado, pero a su vez en esta situación tampoco podría existir porque si no tendríamos infinitos resultados posibles, porque 1 elevado a distintas potencias me va a dar 1. Ya vamos a ver después qué pasa con el tiende a 1 elevado a distintas potencias a medida que vayamos avanzando en la materia, ¿sí? Pero bueno, esto es un ejemplo para que ustedes pensaran un poquito y de paso vamos afianzando la definición de logaritmo. Bueno, vayamos al otro parámetro, que es el b, que sería el argumento o antilogaritmo, ¿sí? Al que le estamos calculando el logaritmo. Entonces, como el valor de a es positivo, ¿sí? Nosotros acá tenemos el valor de a es positivo, el de la base, por la definición, elevado a esta potencia, siempre nos va a estar dando un valor positivo. ¿Sí? ¿Se escucha bien? No sé si es el mensaje, dejé conectado por si me mandan algún mensaje. Sí. Bueno. No, sí, Fabi, tranqui, se escucha bien. 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 Esta es la definición entonces de logaritmo. No sé si se la recordaban o no, o bueno, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver algunos casos particulares. A ver, ¿qué les parece acá? El logaritmo en base a de 1 es 0. ¿Esto será cierto? A ver si puedo usar, no puedo usar la tableta en el... Acá. Y sí, está en la presentación. ¿Esto será cierto? ¿no? A ver si usamos la definición. Sí, estoy en la presentación. Ahí está. Esto es cierto sí, solo sí, por la definición del logaritmo. La base, elevado al resultado, me da el número. ¿Les parece que esto es correcto? Acá apliqué la definición, ¿no? La base, que es a, elevado al resultado, me está dando este valor del número. Es cierto que cualquier número positivo, sabemos que a tenía que ser positivo y distinto de 1. ¿Está bien? ¿Les parece que es correcto? ¿Cualquier número positivo elevado a la 0 me da 1? Sí. Está perfecto, ¿no? Porque algo comentaron en el ejemplo Sí, anterior. profe, Bueno, muy bien. cierto. Entonces, bien, eso es cierto entonces. Bueno, vayamos a otro ejemplo. A ver, se va trabando esto. Voy a dejar acá de marcar. Y ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Hola, ¿está Fabi? Ah. Sí, lo que pasa es que se traba el... Se trabó el Power. Por algo no usaba el Power. A ver, voy a salir de la presentación. Voy a ir acá directamente. Entonces los quería hacer bueno, de otra manera, que vaya apareciendo todo, pero lo voy a hacer así. Voy a hacerlo de esta forma. Entonces, estamos viendo justamente que si nosotros tenemos acá la base elevada a la x me da 1, no tenemos otra posibilidad que ese valor de x, para que este resultado me dé 1, este valor de x tiene que ser 0. ¿Sí? En este otro caso particular, si tenemos el logaritmo en base a de a, ¿sí? De la misma base, calculado al argumento que es el mismo valor que la base,
esto me está dando 1, ¿sí? Otra vez lo mismo, si no supiéramos cuál es el resultado, lo ponemos como x, y vemos que a elevado a la x es a, entonces para que se cumpla esta igualdad, no hay otra posibilidad de que x tome el valor 1. ¿Sí? Hasta acá me siguen con estas dos posibilidades. Estos son casos particulares, ¿sí?, de logaritmo. Casos particulares de logaritmo. A ver. A ver si podés compartir vos, Marta, porque se me tilda a mí. Se Yo me comparto, tilda el Fabi. PowerPoint. Sí, se me Yo tilda el comparto. PowerPoint. Bueno. Ahí te comparto, espera. Lo pongo en modo presentación. Yo te iba siguiendo para que pueda... Ahí está. A ver Bien, si así yo puedo... ¿querés ir hablando vos y yo voy marcando, Fabi? Fabi, ¿lo ves ahí? Se ve ya, ¿eh? Sí, ahí lo estoy viendo. Ahí está. Yo voy marcando lo que vos decís, Fabi. Bueno, está bien. No, en el caso anterior, entonces, estos dos casos, ya hemos visto entonces los casos particulares, en que si estábamos calculando el logaritmo en base a de 1 me daba 0, ¿sí? Y ahí, bueno, veíamos esta posibilidad. Si no supiéramos el resultado y aplicamos la definición del logaritmo, tenemos a elevado a la x, tiene que ser igual a 1, entonces la única posibilidad en ese caso es que x sea 0. ¿Sí? Entonces sabemos esa consideración. Ahí la idea era poner un ejemplo, Marta, escribirlo en este momento, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 1, ¿sí? Y saber que ese resultado es 0, y utilizando la definición, sabemos que eso es cierto, porque 3 elevado a ese resultado, que sería 0, no que tenemos otra opción de que el valor al cual tiene que estar elevado esa base, que es 3, tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces ese resultado es 0. Entonces lo generalizamos como está escrito en la pizarrita de esa a la izquierda. Logaritmo en base a de 1, no importa cuál sea la base, siempre que cumpla las condiciones de que la base sea positiva y distinto de 1, ese resultado nos va a estar dando 0. En el segundo caso, ahora, el logaritmo en base a de a es 1. Entonces otra vez lo mismo, siempre y cuando el valor de a, que es la base, cumpla con las condiciones de que sea positivo y distinto de 1, si estamos calculando el logaritmo en base a de un valor que justamente coincide con la base, entonces no queda otra posibilidad de que ese valor sea 1. ¿Sí? Ahí he puesto también como si fuera elevado a la x. Entonces sabemos que para ese resultado me dé a, la potencia tiene que ser 1. Como ejemplo puede ser, bueno, también cualquiera, el logaritmo en base 5 de 5, por ejemplo, ese resultado sabemos que ¿cuánto nos tiene que dar? Sabemos que la base, que es 5, elevado al resultado, nos tiene que dar el valor del número, que es 5. Entonces no queda otra que ese resultado sea 5. Entonces ahí lo podemos generalizar de esta manera. El logaritmo en base a de a es 1. La última, no sé si hay alguna duda hasta ahí. No, Fabi. Bien. La última es quizás, bien, la última quizás es una que es un poquito más compleja, cuesta más verla. Yo la quise poner acá como para tenerla ahí a mano, después la vamos a usar mucho. También cuando vemos funciones, y tenemos que hacer otro tema de composición de funciones, sí. Por ahí si puedes hablar un poquito más, más lento. Porque se escucha un poco de distorsión, pero se entiende, se va entendiendo. Yo ya les dije que tuvieran paciencia, pero un poquito más lento. Ahí está. Bien, si no seguís vos, Marta, ¿eh? No, pero ahí se escucha, Sí, ahí se escucha. Bien. Entonces, esta tercera forma de expresarlo, vemos que a elevado, ahí preguntan que la potencia, sí. El segundo ejemplo. Si podrían explicarlo de vuelta.
Bien, María bien. Sánchez. Ahí lo explico yo, Fabia, si vos tomás un descansito. Logaritmo en base 5 de 5, que es el ejemplo, ¿sí?, que dimos para este caso, ¿sí? Logaritmo en base 5 de 5. Estábamos en el caso en el que la base es el mismo valor que el argumento del logaritmo, ¿sí? Entonces el ejemplo que dio Fabiana es logaritmo en base 5 de 5. Entonces tenemos que pensar en qué valor tiene que estar elevado 5, acuérdense que el resultado es el exponente, entonces 5 elevado a la 1 es efectivamente 5, por lo cual el resultado de este logaritmo es 5, porque la respuesta la da la definición de logaritmo. 5, que es la base elevada al exponente 1, me da por resultado el argumento del logaritmo, que es 5. ¿De acuerdo? Entonces 1 es el resultado. ¿Ahí se entendió? Profe, ¿les puedo hacer una pregunta también con Sí. referido a esto? Yo al logaritmo, a ese caso, lo había visto como el logaritmo en base a de a a la r es igual a r. Sí, es otra propiedad. Ahora vamos a ver. Sí. Ah, es otra propiedad. Es otra propiedad. Sí, sí, ahora vamos a ver. Ah, bien. Seguí, Fabi. Yo apunto. No, seguí vos, Marta, porque se escucha mejor, se me escucha muy cortado a mí. Bueno, en esta propiedad que resaltaba acá Fabiana, la tercera, que está puesta en este pizarrón de más abajito, ¿sí? Tenemos justamente que la definición la vamos a aplicar precisamente al mismo valor. Fíjense, logaritmo en base a de b, logaritmo en base a de b, es igual a algo en lo que nos tiene que dar de vuelta el argumento b, ¿sí? Entonces, si nosotros elevamos la base a elevada al logaritmo en base a de b, que es el resultado, ¿sí?, nos va a dar precisamente el argumento del logaritmo. ¿Sí, Fabi? ¿Eso querías que ponga o algún ejemplo? No, sí, ponerlo de esa manera y sí, un ejemplo se puede llegar a poner en cualquier base y ver que Para sea que el no se mismo hagan lío, resultado, porque pero como tiene forma sí. rara. ¿Sí? Pero es aplicar la definición de logaritmo al pie de la letra. Eso es lo más importante, que Fabiana lo dijo. Acuérdense, ¿sí?, en la primera diapositiva, ¿sí?, lo dijo Fabiana, y tienen que tenerla en cuenta a la hora de calcular cualquier ejercicio que tenga logaritmo, ya sea un ejemplo numérico, un cálculo numérico directo del logaritmo, o bien un cálculo dentro de una ecuación, como mencionó después, que se va a utilizar. Están preguntando si podrían poner un ejemplo. Y esto, recuerden, por eso está bueno ir apuntando con papel y lápiz. Recuerden esta propiedad que lo vamos a usar en función inversa. Eso solamente les adelanto. Pero sí, querían... yo no diría de hacer más lío con esto para que no se enreden. Sí, querían un ejemplo numérico, entiendo, con números. Ah, con este con esa propiedad, caso, ¿con claro. cuál? Sí, bueno, con este último. O sea, es lo mismo, ¿no? Sí. Logaritmo, por ejemplo, en base 3 de 2 va a ser igual a lo mismo, al logaritmo en base 3 de 2. ¿Por qué? Porque la justificación está dada acá. La base, ¿sí?, elevada al resultado, ¿sí?, logaritmo en base 3 de 2, es igual al argumento, que es 2. ¿Sí? Esa es la aplicación, digamos, que podemos tener. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. La definición aplicada al pie de la letra. ¿Se entiende ahí? Sí, ahí sí. Ahí no hay más consultas, y se intercambia el resultado por el exponente. Sí, es aplicar la definición siempre. ¿Sí? Si ustedes se basan en la definición, van a poder siempre resolver todos los logaritmos. Bien, paso de pantalla, Fabi. Guarda cuando dicen se cancela el 3, ¿eh? No. Cuidado con eso. No es que se cancela el 3. Después vamos a ir viendo, porque justamente como dice Estela, más adelante vamos a tener otro tipo de aplicación con la función logaritmo que lo van a visualizar mejor, ¿sí? Bueno, acá estamos. Yo voy hablando si querés.
¿Fabi? ¿O sigo hablando yo? Bueno, sí, a ver si se me escucha bien, hablo ahí. Perfecto. Sí, ahí se te escuchaba bien, Fabi. Si no, Sí, no quiero generar, sino complicaciones. Sí, no Bien. muevas mucho el micrófono. Logaritmo, no, lo tengo quietísimo al lado de mi boca, no sabes, estoy hecho una momia. Entonces, vamos a ver logaritmos. Nosotros recién hablamos de definiciones de logaritmo con base A en general, ¿no? Hablamos logaritmo en base A de B. Ese valor A dijimos que tenía que ser positivo y distinto de 1. Ahora, si la base es 10, si ese valor de A es 10, lo llamamos logaritmos decimales. Y no se escribe el 10, ¿sí? No ponemos la base 10 porque ya se entiende, lo vamos a utilizar mucho en distintas aplicaciones. En economía también vamos a utilizarlo, quizás vamos a usar más el otro logaritmo, pero se utiliza mucho para representaciones, también en escalas logarítmicas. Y no se escribe, ven que la expresión que está a la derecha y que marcó Marta, no se escribe el 10 como base. Ya se entiende cuando ustedes vean eso escrito, no es que nadie se olvidó de ponerle la base, sino que tenemos que ya entender que es logaritmo en base 10 de B. ¿Sí? Un ejemplo, pensaba poner Marta ahí, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 100. ¿Sí? Entonces, en realidad, eso lo vamos a escribir sin poner la base, log directamente, van a haber escrito log de 100. ¿Sí? Lo que está escrito, lo que primero Marta escribió a la izquierda, no se va a escribir de ahora en más, no lo vamos a poner, vamos a tener escrito de esa manera, y ya tenemos que entender, aplicando la definición, que cuánto sería ese resultado. A ver, ¿qué les parece? ¿A cuánto tengo que elevar la base? A 10. ¿Sí? Eso es cierto, sí, solo sí. A A ver. 10 dicen todos. A 10 lo estás multiplicando por 10 para que te dé Y 100, pero ¿cuánto lo elevás? A ver, piensa otros cuánto lo dicen elevo. Esto es lo que al más cuadrado. cuesta, ¿eh? Así que A la 2, a la 2, a la 2. Bueno, ahora sí. Al cuadrado. Claro. Fíjense que hay, perfecto, al cuadrado. Lo que puso Marta, puso ese cuadradito bien arriba, ¿sí? No es que lo estoy multiplicando al 10. ¿Qué significa? Que al 10 lo estoy multiplicando por sí mismo 2 veces, ¿sí? Entonces, bueno, está bien, era al cuadrado. Los que dijeron 10, por ahí cayeron en una trampa que es muy común, ¿sí? Por lo que están haciendo, y Marta lo está escribiendo. En realidad lo que estamos haciendo es multiplicar al 10 por sí mismo 2 veces, ¿sí? Por eso habían dicho 10, pero lo correcto es la potencia. Recuerden que es una operación, la definimos al principio como una operación inversa de la potenciación, ¿sí? Acuérdense de eso. Entonces están relacionadas con potencias. Bien. ¿Qué otro tipo de logaritmos conocemos? Los logaritmos neperianos es otro logaritmo muy particular, o también lo vamos a conocer como logaritmo natural, y es aquellos en cuya base es el número e. ¿Sí? ¿Se acuerdan del número e cuando vimos en el taller? ¿Qué era el número e? ¿Qué tipo de número era el número e? Irracional. Era... Si se acuerdan, aquí era aproximadamente igual. Era un bien. Entero. Perdón, un número irracional. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo? Habían dicho irracional, ¿sí? entero. ¿Y a qué algunos. valor era aproximadamente igual? Ah, cuidado, ¿sí? E no es de entero, ¿sí? El número de Euler también se lo conoce, por eso está con la letra E. ¿Y a qué valor era aproximadamente igual? Y poníamos el aproximado porque justamente un número irracional tiene la característica de que tiene infinitas cifras decimales. Entonces no las podemos escribir todas. A ver si alguno se acuerda que era igual ese número, si no, Marta, lo ponemos ya. 2,71. Ahí dice Perfecto, 2,71. Perfecto, pero vean que es en forma aproximada. Y Marta puso más decimales y puso puntos suspensivos porque en realidad ese número sigue, ¿sí? Pero uno puede llegar a aproximarlo a 2 cifras decimales o 3 cifras decimales, ¿sí? Bueno, eso para recordar nada más como LN, no lo vamos a escribir siempre. Entonces se entiende que cuando vemos escrito LN, a veces preguntan, ¿qué es este IN? ¿O qué es este LN? Si LN es logaritmo natural, eso me está representando que es el logaritmo en base E, ¿sí? Así que cuando veamos ya esto escrito, directamente es el logaritmo natural, ¿sí? Tenemos que ya reconocer que la base es el número E. A ver, Fabi. Si ustedes miran en sus calculadoras, sí. Camila, a ver, levantó la mano, a ver si es algo sobre esto.
Sí, profe, me quedé en la explicación del número E. Ah, es un número irracional el número E. Sí, pero lo de abajo. Es un Que número no lo entendí. particular irracional. A ver, Fabi. Eh, Se te está cortando, Fabi. Sí. El número E. La base, vos lo escribís, viste, como logaritmo log con el numerito de la base E, como su... A ver, lo reitero yo, Estela. Sí, sí, Marta. El número, los logaritmos neperianos, o también conocidos como logaritmos naturales, se llaman así porque están dados en la base del número E, que es un número muy conocido, muy trabajado en economía. Ustedes van a utilizar... A ver, chicos, que hay Chicos, por favor, ¿pueden abiertos. apagar los micrófonos? El número E es un número que van a trabajar mucho, sobre todo los que van a estudiar economía y administración, porque hay muchos modelos económicos que van a utilizar ese número. Es un número irracional, esto lo vimos en el taller, y al ser irracional, como dijo Fabiana, tiene infinitas cifras decimales no periódicas, ¿sí? Por eso ponemos 2,7182 puntos suspensivos, porque las cifras decimales continúan, ¿sí? Ese es el número E, es aproximadamente este que les enuncio acá. Lo que Fabiana resaltaba es que cuando hablemos de logaritmos neperianos, vamos a sobreentender que estamos trabajando en la base del número E, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a escribir la base, al igual como, fíjense, no la escribíamos acá el número 10, ¿sí? Yo voy a borrar acá porque parece un 0. Entonces, vamos a escribir directamente ln y el argumento de ese logaritmo, ¿sí? Hola. Perdón, ¿dijo LN, profe? Sí, sí. LN, así se nota. Muchos lo escriben con la I y está mal, es LN. Pero eso se refiere a... Logaritmo neperiano o logaritmo natural. Ahí va. ¿Está bien? Bien. Genial, gracias. Y lo que dijo Fabiana, si tienen a mano una calculadora, les pido que revisen que en las teclas, ¿sí?, hay solamente dos logaritmos. No están una al lado de la otra, pero se los señalo. Uno es ln, que es el logaritmo natural, y otro es log. Cuando vean la tecla de log, significa que está en base 10. Y cuando vean logaritmo natural, es que está en la base del número E. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. Profe, no hay dudas. A ver. Se me ocurrió con lo de la calculadora. Es importante que tengamos calculadora científica, ¿cierto? La mayoría ahora lo traen y de hecho hay aplicaciones y vamos a mostrarles después un software que tienen llamado GeoGebra, seguramente muchos lo conocen, que ya tiene también incorporada la calculadora, así que no es necesario que se compren una, digamos, si la tienen, mejor, pero la mayoría de los celulares tiene calculadora y se puede activar la científica, ¿sí? Así que no se pongan en gasto de comprarse una calculadora. Ok. Bien, ¿hasta ahí estamos, Estela? Bien. Acá, sí, Marta, estaba admitiendo. El título de ejemplos para que justamente les mencionemos, ¿no? Entonces, cuando veamos logaritmo natural de 3, va a significar que va a estar trabajado ese logaritmo en la base del número E, ¿sí? No tengo que escribir la base número E. Directamente ln de 3 significa logaritmo neperiano. ¿De acuerdo? Bien. Acá se me ocurre hacer un ejercicio sencillo. A ver, si les preguntase, viendo la propiedad que vimos recién, si yo escribo logaritmo natural, no, voy a escribir otro ejemplo primero, esperen un poquito. Acá arriba, voy a escribir aprovechando lo que vimos recién, ¿sí? Si yo escribo y les pregunto, chicos, ¿cuál es el log de 10? ¿Qué me van a decir? ¿Cuál es el logaritmo decimal de 10? 1.
1, Uno. dice. Muy bien, perfecto, muy bien. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el logaritmo natural del número e? A ver. 1. ¿Qué me van a decir? 2,718. Acá en el A chat ver, dicen todos traduzcamos 1. esto. Muy bien, es 1, porque estamos Uno. calculando el logaritmo en base e de e, ¿sí? Entonces estamos aplicando el logaritmo en su propia base, que por la propiedad que vimos antes nos da 1. Eso es lo mismo que aplicamos recién en este cuando me lo dijeron tan rápidamente, ¿sí? Entonces, tanto para el logaritmo neperiano como para el logaritmo decimal y todos los demás logaritmos, recuerden la propiedad vista, el logaritmo en base a del mismo valor a, siempre me da 1, porque se aplica en la definición, acuérdense, a elevado a la 1 me da a. O sea que no hace falta que tenga, por ejemplo, en el caso del decimal, base 10 y argumento 10 y después logaritmo neperiano e con argumento e, o sea, tenemos que dar por asumido que es 1. Exactamente, y para cualquier número. Ok. Bien. No sé si está Fabi. Continúo en la próxima diapositiva. Sí, a Fabi no la perdí, no me pidió. Una parte muy importante. Está buscando otro micrófono. Ah, ahí está. Ok. Una parte muy importante del manejo del logaritmo que ustedes tienen que saber son las propiedades, ¿sí? Y acá vamos a enunciar, ¿sí?, en orden de importancia, algunas propiedades. Avísame, Fabi, cuando vos estés, no hay problema. La primera que vamos a ver es la propiedad uniforme. La propiedad uniforme afirma, ¿sí?, que existe un y solo un valor de x que va a verificar la definición del logaritmo, ¿sí? Quiere decir que es único el logaritmo. El logaritmo es único, no admite dos resultados, ¿sí? Eso es muy importante. Y en esta afirmación está dicho justamente eso. Si yo tengo dos números iguales y les aplico el logaritmo a la misma base, los resultados de esos logaritmos van a ser iguales. ¿Estamos hasta ahí? Es decir, a valores iguales, el logaritmo en la misma base va a dar resultados de logaritmos iguales. ¿Se entendió? No hay consulta, Marta. Sí. Bien. La otra propiedad importante es la propiedad o la ley cancelativa. Esta ley o propiedad afirma que si en ambos miembros de una igualdad de logaritmos, ¿sí?, de igual base, tienen que tener la misma base, fíjense, la misma base, entonces puedo asegurar que los argumentos B y C son iguales. A logaritmos iguales les corresponden los mismos argumentos, siempre y cuando esté utilizando la misma base. ¿Estamos hasta ahí? Están pidiendo ejemplos de la Bien. primera propiedad. Bueno, la primera propiedad. No hay mucho que decir. No, es reemplazar las letras por valores. Tienen que acostumbrarse a trabajar con letras también. Ejemplo, si yo tomo 5 es igual a 5, sí, lo es. Si yo aplico logaritmo decimal de 5 y logaritmo decimal de 5, ambos miembros, ¿cómo van a ser estos logaritmos? Está en la misma base y aplicados al mismo valor. ¿Cómo van a ser los logaritmos? Van a ser iguales. Eso es lo que afirma esta propiedad. Yo apliqué en base 10 porque es directa, ¿sí? La que veníamos trabajando recién. ¿De acuerdo? Lo mismo en la propiedad cancelativa. Si yo tengo Perdón, logaritmo... Marta. Sí. Marta, disculpe, una consulta. Cuando usted dice base 10, es cuando no aparece nada, porque se ve que no la capté cuando habló de la base 10 Claro, dijimos hace un ratito en la pantalla anterior que el logaritmo decimal no se enuncia. Es decir, si yo escribo
logaritmo de x significa que estoy calculando el logaritmo en base 10 de x. Se sobreentiende que es la base 10. Por eso en las calculadoras vas a encontrar log, porque es la base 10, la que utilizan las calculadoras, al igual que el logaritmo natural. Si encontrás logaritmo natural de algo, significa que estás trabajando con la base e. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de logaritmo decimal, estamos hablando de base 10. ¿Estamos? Bien. ¿No hay más preguntas ahí, Estela? No, había una que decía, entonces, en logaritmo de igual base, sus argumentos son del mismo valor. Sí, para tener esta Exactamente. propiedad. Ejemplo. Vamos a un ejemplo. Logaritmo en base 3 de 5, ¿sí? Y es igual. Acá no me queda otra que escribir lo mismo, ¿no, Estela? En base 3 de 5, sí. Entonces voy a poder afirmar. Esto se da mucho en ecuaciones a veces, sí, que no conozco el argumento y tengo que trabajar. Esto es casi obvio, 5 es igual a 5. Eso es lo que afirma la propiedad cancelativa. ¿Sí? Bien, bueno, ya están dados los ejemplos, así que puedo pasar a la pantalla siguiente. No sé si volvió Fabi. Ahí Fabi. Preguntan en qué se diferenciaban esas dos propiedades. Bueno, justamente una es prácticamente la recíproca de la otra, fíjense. Si pasa esto con dos valores que son iguales, sus logaritmos son iguales siempre y cuando calcule los logaritmos en la misma base. Y en la otra, si yo parto de logaritmos en la misma base, puedo afirmar que los argumentos son iguales. ¿Estamos hasta ahí? Ahí preguntan otra cosa. Dice, una pregunta, de la propiedad uniforme, si las letras son distintas como B y C, ¿pueden ser el mismo número? Sí, porque acuérdense que en matemática, chicos, a ver una aclaración, así como en el taller les dijimos que vamos a trabajar con variables, muchas veces vamos a notar, ¿sí? Con diferentes letras una igualdad. Si B es igual a C, bueno, tendré que ver qué es B y qué es C, capaz que son dos ecuaciones, ¿sí? Y luego tendré que trabajarlas, pero en principio son enunciados, notaciones que vamos a empezar a utilizar. No los circunscriban a números exactamente, sino pueden ser expresiones algebraicas, pueden ser ecuaciones. Ya vamos a ver, estamos ahí nomás cerquita de poder plantear una ecuación. ¿Sí? Bueno, ahí ¿sigo? Está, listo. Sí, sí. No sé si Fabi está. Fabi. Sigo acá. En esta diapositiva tenemos algunos ejemplos para calcular logaritmos, ¿sí? Vamos a aplicar la definición. Recuerden la definición, escríbansela tantas veces como necesiten hacerlo. Logaritmo en base a de x va a ser igual a b. Sí, solo sí, acuérdense, la base elevada al resultado, ¿sí? La base elevada al resultado me da, está dentro del logaritmo. Entonces, esa es la definición que vamos a aplicar. Entonces, este resultado que me dan acá, logaritmo en base 2 de 8, me dicen que es 3. Justifiquémoslo con la definición. Entonces, apliquemos la definición. 2 elevada al resultado, ¿cuánto me da? Me da 8, precisamente. Quiere decir que esto es correcto. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos al segundo ejemplo. Logaritmo en base 2 de un medio igual a menos 1, me dicen acá. ¿Será cierto eso? Bueno, vamos a corroborarlo. 2, que es la base. Si yo la elevo al resultado, ¿a qué es igual 2 a la menos 1? Como ya pasamos por el taller y vimos las propiedades de potencia, esto es lo mismo que invertir, ¿sí? Y ponemos un medio. Con lo cual me está dando como resultado justamente lo que tengo dentro del argumento logaritmo. Es decir, estoy aplicando correctamente y aplicando la definición, me da exactamente menos 1 el resultado del logaritmo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estela? Sí, Marta, sí, sí.
No hay consulta, Sigamos. vienen entendiendo. Perfecto. Ahora, 3 elevado a la 4. ¿A qué es igual? Bueno, es 3 por 3 por 3 por 3, efectivamente 81. 81. Con lo cual, es correcto, 3 elevado a 4 me da 81. Ese es el mecanismo. Vamos al siguiente. Logaritmo en base 1/2 de 16. La base, 1/2, ¿sí? Elevada a la menos 4, ¿a qué es igual? Trabajemos un poquito las potencias. Acuérdense que cuando tenemos potencia negativa podemos invertir. A Entonces 16 me va a quedar dice. 2 elevado a la 4. Muy bien, perfecto. Y eso me da 16. Quiere decir que 1/2 elevado a la menos 1/4 me da 16. ¿Sí? Y por último, uno en logaritmo decimal, que está explícito pero no importa. Tomamos la base, elevada a la 3, es precisamente 1000. Correcto. 10 elevado a la 3 me da 1000. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí, Marta, perfecto. Sí. Bueno, a ver, si yo les dejo planteado este ejercicio, logaritmo en base 3 de 1/27. Chicos, hay micrófonos. Cuando habiliten para hablar, lo apagan enseguida, por favor. Logaritmo en base 3 de 1/27. -3. Muy bien. ¿Por qué? Acá me dicen que es -3. Todos dicen -3, sí, en el chat también. Bien, tomemos la base, elevado al resultado que me están dando. Esto es lo mismo que tener 1 sobre 3 a la 3. Y esto nos da efectivamente 1/27. Con lo cual, el resultado es el que me dijeron. ¿Sí? Esto es práctica, ¿sí? Bueno. Hay alguien que ¿seguimos? dice que no entendió. ¿Este ejemplo? Débora, ¿no entendiste que El ejercicio era logaritmo en base 3. ¿Cómo resultó -3? De 1 sobre 27. Yo tengo que buscar un valor tal que, acordate que el resultado del logaritmo es el que resulta de aplicar la base elevada a esa potencia, a ese número como potencia, y me tiene que dar el argumento del logaritmo, ¿sí? Entonces, 3 elevado a la menos 3 es precisamente 1/27. Por propiedades de potencia, es 1 sobre 3 a la 3, que es 1 sobre 27. Claro, al no haber resultado como en los ejemplos anteriores, me volaron los papeles de cómo Claro, resultó el bueno, -3 justamente es la enseguida. ejercitación que ustedes necesitan. Sí, justamente, muy bien. Entonces Sí, la lo que planteaste es cierto. búsqueda del resultado, A bueno, ver igual si yo después les lo planteo consulta el este. foro, pero Yo les voy a pero plantear esto, miren. sí. Voy a inventar, Estela, perdón, ¿eh? Vos controlame lo que pongo. Sí. Logaritmo, léanmelo, a ver, alguno que me lea, me diga qué escribí acá. Logaritmo en base 10. En base... Muy bien. En base 10, porque no está escrito, de 0,1. Perfecto. ¿La base cuál es? Dijimos entonces 10. 10. Ahí ya están diciendo. Tengo que buscar un valor al cual elevar 10 de manera tal de que me dé 0,1. Si no me gusta ver, muy bien. Si no me gusta ver, muy bien. Si no me gusta ver el 0,1 así, lo puedo visualizar como fracción. Lo que recordamos en el taller también. Entonces, como están diciendo, es -1. Quiere decir que el resultado es -1. Siempre acostúmbrense a verificar los resultados. Es decir, hacer esto. La base elevada resultado me tiene que dar lo que está dentro del argumento. ¿Sí? Bien. ¿Paso, Estela? Sí, no hay consultas, Marta. Muy bien. Vamos a 2 nuevas propiedades, que acá muy linda la diapo que hizo Fabiana. Fabi, sí. si estás, explica la voz, si querés.
No está, parece, ¿no? A ver. ¿Ha habido cambiar micrófono? Hola. Ahí está. Fabi, Sí, ahí te escuchamos. explícale y yo te asisto, dale, que está muy linda esta diapo que armaste. Sí, ahí te Sí, te escucha. escuchamos. Bueno, no, acá es, bueno, estamos con las propiedades del logaritmo, entonces tenemos que ver, cuando tenemos el logaritmo, acá hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Que tenemos aplicado el logaritmo y el argumento ahora es un producto, ¿sí? Ven, por eso están los paréntesis marcados. Entonces, cuando tenemos el logaritmo de un producto, es igual a la suma de los logaritmos, ¿sí? Hay que tener cuidado que el logaritmo esté aplicado al producto, ahí a esos dos. Entonces es equivalente a hacer la suma de los logaritmos. Hay que tener cuidado que se utiliza bien la misma base. Ahí al costado se volvió a escribir lo mismo, nada más de otra manera, como un apuntecito, ¿sí? En el ejemplo que está abajo, hay muchas veces que por ahí nos conviene aplicar esta propiedad, hay veces que la podemos aplicar en el otro sentido, ¿sí? Tenemos el logaritmo de la suma con las mismas bases de los logaritmos y por ahí en lugar de tener lo que tenemos en el miembro derecho, lo que hacemos es reducirlo a lo que está en el lado izquierdo. En este caso el ejemplo estamos aplicando tal cual la propiedad definida, entonces tenemos el logaritmo en base 2 del producto de 4 por 8, podemos llegar a, en lugar de hacer esa cuenta, en este caso no es una cuenta tan complicada, pero por ahí es mucho más sencillo decir, bueno, nos queda el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 8. Y ahí es mucho más fácil pensar, bueno, para resolverlo, el logaritmo en base 2 de 4, por lo que estuvo explicando Marta recién, ¿a qué sería igual? ¿A qué tenemos que elevar el primer logaritmo que quedó ahí? A 2, ¿a cuánto lo elevamos para que nos dé 4? ¿Cuánto da ese resultado? Acá ya Noelia contestó 2. Bien, 2. Más. ¿A cuánto elevamos en el segundo término ahora? ¿A cuánto elevamos el 2 para que el resultado nos dé 8? Dicen. 3. ¿Sí, Emanuel? Bien. 3. Entonces queda mucho más sencillo que estar pensando en multiplicar esto y ver que la potencia, en definitiva, si uno llegara a resolverlo, ahí nos quedó 2 más 3, eso es 5, en definitiva, fue una forma de resolverlo, ¿sí? Podríamos haber hecho el logaritmo en base 2 y al sacar la cuenta de 4 por 8, que eso era 32, y pensar, bueno, ¿a qué potencia tendría que estar elevado el 2 para que nos diera 32, ¿sí? Y a veces ahí uno tiene que pensarlo un poco más o factorizar, descomponer en factores primos, pero en definitiva a veces es mucho más fácil aplicar la propiedad. ¿Sí? ¿Se entendió ahí con el ejemplo? Ahí vuelven a preguntar. ¿De dónde salió el 2, el 3? El 2 y el 3. ¿De dónde salió el 2 y el 3? Por ahí lo podemos hacer a un costado. Disculpen que yo, bueno, la idea era escribir todo esto yo, Marta, disculpame, pero... No, no hay problema. Esto iba a alentar un poco también en hacerlo. Como muchos iban contestando, nos iban siguiendo, fuimos avanzando, ¿no?, en el resultado. Pero ustedes pueden hacer este cálculo auxiliar a un costado, ¿sí? El logaritmo en base 2 de 4 que escribió Marta, ¿qué es igual eso? Y otra vez, como hizo con el recuadrito, ¿no? ¿A cuánto tenemos que elevar? Usamos la propiedad. ¿A cuánto elevaríamos el 2? ¿A qué potencia? Para que el resultado me dé 4. ¿Sí? Ahí, Agustina, ¿lo estás entendiendo ahora? Entonces sería al cuadrado. Ese es el 2, que está ahí en ese primer término. ¿Está bien? Ahí se dio cuenta Débora. Con el otro valor también podemos hacer el cálculo de la parte, es decir, logaritmo en base 2 de 8, y ver a qué es igual. Entonces también, ¿a cuánto tenemos que elevar el 2? Entonces es 2 elevado al cubo, queda 8. Entonces el resultado de ese segundo logaritmo, ese segundo término, era 3. Bueno, ya, luego el 3. Bien. Es decir, estas últimas cuentas lo hicimos medio rapidito, porque muchos contestaron, pero los invito a que siempre hagan cálculos auxiliares, cuando tengan dudas, y que se familiaricen sobre todo con el concepto de definición del logaritmo, hacer siempre cálculos auxiliares. ¿Sí? Bueno. Fabi, se te está cortando otra vez. Sí. Marta. Se te está entrecortando otra vez. Ahí están preguntando si la inversa es igual. Si tenemos la suma. Ah, sí, por supuesto, es lo que dijo Fabiana. Podemos ir desde este miembro a la igualdad en este otro miembro o al revés. No, si pero tenemos...
A ver, Marta, no, porque puso esto. Esto no es válido. Logaritmo en base 2 de entre paréntesis 4 más 8. ¿De? 4 más 8. Ah, no, no. Acá hay una suma. No es producto. Estamos trabajando en el logaritmo de un producto. ¿Eso dijo la alumna? Sí, preguntaba si eso era lo mismo. Por eso era... No, no. Si esto es válido. No, no. Esta es una suma la que está planteando la alumna y esta propiedad solo vale para el producto. Lo que yo les quiero resaltar, que no sé si alcanzaron a escuchar, Fabiana les dijo que tener el logaritmo de este producto es lo mismo a tener la suma de los logaritmos. Entonces, podemos llegar a estar con el logaritmo, la suma de los logaritmos y necesitar rearmar la operación, ¿sí? Lo mismo al revés, tener el logaritmo del producto y desarmarlo en una suma. Bueno. Sigo con cociente, Estela. Bueno, vamos. Vamos ahora a la propiedad del logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente se transforma en la resta o diferencia de los logaritmos del numerador menos el logaritmo del denominador. Siempre en la misma base, no puedo cambiar la base. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un cociente, b sobre c, y le aplico logaritmo, va a ser el logaritmo en base a del numerador, b, menos el logaritmo en base a del denominador, c. Y acá, a un costadito, estaba puesto en este pizarroncito también resaltado. Y acá hay un ejemplo. Logaritmo en base 3 de 3 sobre 9, si aplicamos esta propiedad, va a ser logaritmo en base 3 del numerador, b, que sería 3 en nuestro caso, menos, por ser cociente, logaritmo en base 3 de 9. Y otra vez, tenemos que tomar los resultados de cada uno de los logaritmos. ¿A qué es igual el logaritmo en base 3 de 3? A 1, dicen. Muy bien, porque estamos aplicando el logaritmo en su propia base. ¿Cómo? ¿Cómo menos 1? No, no, logaritmo en base 3 de 3 es 1. Acordate que estamos aplicando la propiedad que vimos hace un ratito, logaritmo en base a de a, que nos daba 1. ¿Sí? Bien. Ese primer logaritmo entonces nos da. Y ahora le tenemos que restar el logaritmo en base 3 de 9. A ver si se animan a calcularlo rápidamente, el logaritmo en base 3 de 9. ¿De Muy 2? bien, 2. ¿Por qué? Porque 3 elevado al cuadrado nos da 9. Es decir que el resultado es 2. Y el resultado final, después de hacer la operación, 1 menos 2 me da menos 1. Quizá el alumno lo hizo con la calculadora y le dio directamente el valor menos 1. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Sí, ahí. Perfecto. Evelyn preguntó, ¿no existe un logaritmo con diferente base? No sé a qué se refería. Existe. Logaritmos, de hecho, fíjense, logaritmo, acá apareció logaritmo en base 3, logaritmo decimal, logaritmo en base 2. Lo que quizá ella está recordando, someramente, es que podemos llegar a hacer una operación que se denomina cambio de base. Pero todavía no lo mencionamos, ¿sí? No. Bien, no falta mucho de la clase, así que no sé hasta dónde vamos a llegar. Sí. Claro, pero para aplicar todas estas propiedades, tienen que tener sí o sí la misma base. Quizás eso pregunto. También. Perdón. Puede ser. Sí, no se entendía. Hay veces que por ahí escriben en el chat que no se entiende cuál era la pregunta. Si partimos del cociente, del logaritmo de un cociente, obviamente va a tener una base que va a ser A. Entonces la vamos a poder desdoblar en esta resta, ¿no? Obviamente con la misma base A. Exactamente. ¿Sí? Consulta. Quizá lo que puede estar pasando, y lo quiero mencionar antes que se me corte, que puede ser, voy a borrar acá el ejemplito que nos había dado la alumna, puede ser que tengan un caso para resolver, ¿sí? Que sea, fíjense, logaritmo de 5
más logaritmo en base 2 de 3. Acá las bases son diferentes. Quizá para trabajar los logaritmos debamos llevarlos a la misma base. Quizá sea eso también lo que estaba mencionando, pero todavía eso no lo explicamos. Sí, ¿qué otra consulta había? Profe, ¿puede repetir la parte del cuando dio el concepto del logaritmo de un cociente? Sí, cómo no. Acá está enunciado y es que el logaritmo de un cociente b sobre c va a ser igual al logaritmo en base a, que es el logaritmo que está enunciado, del numerador b menos el logaritmo en base a del denominador c. Y lo hicimos con un ejemplito. Logaritmo en base 3 de 3 sobre 9 va a ser el logaritmo del numerador, 3, menos el logaritmo en base 3 de 9, que es el denominador. Y después hicimos los cálculos de cada uno de los logaritmos y nos dio menos 1. Una consulta más, Marta, antes que se nos termine, que me parece importante. Sí, se nos termina el tiempo. Dice, ¿el logaritmo de un cociente siempre da resultado negativo? No necesariamente, no, en absoluto, no. Este es un caso, pero no por ser un cociente un logaritmo va a dar negativo. ¿eh? No. Bien, gracias. Bien. Bueno. Ahí Elias Ávila, por las dudas, las propiedades están en el PDF del libro preuniversitario en la página 146. Gracias, Elías. Sí, también están en los apuntes de cátedra. Bien. Siguiendo con las propiedades, una de las chicas se había adelantado y la había mencionado, es el logaritmo de una potencia. Cuando tenemos el logaritmo de una potencia, fíjense, b elevado a la c, ¿sí? Lo que sucede en ese caso es que el exponente, que en este caso es c, ¿sí?, baja y queda multiplicando al logaritmo de la base del logaritmo. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 4. Ay, esperen que se me fue el lápiz. Profe, pero no era esa la propiedad que yo le decía. Después le comento. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Logaritmo en base 2 es la misma, nada más 4 que te queda a la 3. R solo, sí, pero es la misma. Logaritmo en base 2 de 4 a la 3, si aplicamos esta propiedad, este exponente que está enunciado acá va a bajar delante del logaritmo y queda multiplicando al logaritmo de la base. Logaritmo en base 2 de 4, es decir, 3 por logaritmo en base 2 de 4. Si lo calculamos sería 3 por logaritmo en base 2 de 4, ¿cuánto me da? 2, me da dicen. 2. 3 por 2, 6. Ese es el resultado. ¿Sí? Entonces, cuando tengo una potencia, me conviene aplicar esta propiedad para bajar el exponente y multiplicarlo por el logaritmo de la base. Ahí Maite levantó la mano. A ver, sí. Maite. Se me cortó por el viento, me andan mal los datos, dice... Después lo podés ver a la grabación. Bien. Se ¿Seguimos? cortó todo, sí. No entendí, profe. Ya estamos terminando. Son las 18:01, Marta. Sí, no sé si ellos tienen conta ahora. Ellos tienen conta ahora, sí. A mí se me está acabando la batería, pero sigo hasta que se nos corte. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Doy este último y ya está. Logaritmo de una raíz. ¿Sí? Cuando tenemos el logaritmo de una raíz, ¿sí?, lo que vamos a hacer es trabajar la raíz pensando en lo que vimos en el taller, en que una raíz puede ser enunciada como un exponente fraccionario. Y al estar como un exponente fraccionario vamos a aplicar esta propiedad. ¿Por qué? Porque el logaritmo en base a de b elevado al algo, ese exponente baja y queda multiplicado al logaritmo, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos llegar a aplicar con la raíz. Voy a sacar acá un poquito de esa pantalla, discúlpenme, así escribo el ejemplo.
Supónganse que tengan logaritmo de raíz cuadrada de, no sé, de 1000, por decir algo. A ver si me da ahí en las cuentas rápidas que hice. Logaritmo decimal de raíz cuadrada de 1000. Entonces esto lo podemos pensar como logaritmo de 10, perdón, de 1000, ¿sí? Elevado a la 1/2, ¿sí? Se puede hacer de varias formas este ejercicio, pero bueno, le escribo así rápido para que lo tomen al resultado y después lo revisan. Entonces me va a quedar 1/2, oh, me quedó la goma, perdón, cuando más apurado está uno, peor. Baja el exponente, que es este, ¿sí? Aplicamos esta propiedad, 1/2 por logaritmo de 1000. Como está el logaritmo decimal, me lo van a decir rápido ustedes. 1/2 ¿por cuánto? ¿Cuánto es el 3. logaritmo decimal de 1000? Por 3. 3. Y eso me da, perfecto, me da 3/2. Muy bien. Esa es la aplicación. ¿Sí? Yo lo hice con una raíz fácil para que la visualicen mejor. Después van a ver ejercicios en la práctica en los que está un poquito más complejo quizás. ¿Sí? Bueno, se nos está acabando el tiempo y se van a contar. Ahí dicen que... Profe, hoy contabilidad. no tenemos contabilidad hoy, tenemos lunes, miércoles y bueno. viernes. Y podría no explicar el ejemplo ni todo, sino simplemente explicar de nuevo la propiedad del logaritmo de una raíz. Bueno, O sea, compañeros para que atrás. Hay recursantes que tienen contabilidad 2 a esta hora. Sí, es cierto. Sí, igual el horario es hasta las 18. Perdón. No, Sí, el horario es hasta las 18. Nosotros igual, también tenemos otras actividades en otras materias. Cerramos este tema y ya cortamos. Claro. El ejemplo, me gustaría que lo repases. Acá yo expresé el logaritmo en base 10 Me parece de que era una raíz. el otro, Marta. A ver, si me equivoco. ¿Era el de la potencia? No, de raíz. Perdón. Porque ahí abajo bien. de la definición de la propiedad dice el logaritmo en base A y después la raíz tiene una potencia B ahí elevado a la M. Este mismo ejemplo lo podemos mostrar, logaritmo en base 10 de raíz cuadrada de 10 a la 3. Te lo voy a expresar así porque es lo mismo. ¿Sí? Claro, Este y a ejemplo diferencia... que te di yo, este ejemplo es el mismo que está escrito acá. Entonces, acá lo que podés expresar, dada la propiedad, es el logaritmo decimal de 10 elevado a la 3/2. ¿Por qué? Porque la raíz la visualizo como un exponente fraccionario, 3/2. Y eso baja, ves que llegás a lo mismo, 3/2 por logaritmo en base 10 de 10. Y esto sería ya como sabemos lo contrario cuánto vale. como lo contrario de la potencia, en vez de bajar a la base... No, es lo mismo, porque el exponente 3/2 baja acá y queda multiplicando el logaritmo. Es exactamente esto, por eso lo referencié a esta propiedad. Ok. ¿Está bien? Bien, entonces te queda 3/2 por logaritmo en base 10 de 10, que es 1, ¿sí? Que es 1, por eso me da 3/2, que es lo mismo que me había dado antes. Bien. Revisá después las dos resoluciones. Sí, bueno, sí, y sí, para finalizar, los invitamos a que trabajen estos ejemplos. Acá hay uno desarrollado y trabajado en esta diapositiva, donde están aplicadas las propiedades que vimos hasta ahora paso por paso. ¿Sí? Y luego en la práctica van a tener más para trabajar seguramente. ¿Sí? Revisen. Sí, después vamos a subir el PDF, sí. Ok, sí. Y la grabación también. Ahora yo termino, renderizo y trato de que para fin de esta noche o mañana a primera hora está la grabación subida. Bueno, chicos. Siempre se avisa por el foro, así que no se pongan preguntando. Yo ni bien lo suba, publico en el foro. Exactamente. Bien. Corto por acá. Sí. Estela, dejo de compartir. Bien. Bueno, chicos,
fue un poco accidentada la primera clase, esperemos que mejore. Y bueno, los esperamos en el foro. No se olviden, el jueves a las 6 de la tarde, clase de práctica. De práctica. Bueno, nos vemos. Chao. Revisen todo el material. Chau, chau. luego. Gracias, profe. Chao. Chao.